buenos días, tardes o noches. Yo soy el alumno Juan Ronaldo Pereira Zavala de IDMA 02A y vengo a resolver el problema extra, el punto extra de la materia de funciones matemáticas. El problema nos dice: se va a construir un tanque industrial en forma de cilindro circular recto, el cual tiene en sus dos extremos dos semisferas, una por cada lado. Suponiendo que el costo del material para construir las semisferas es de $2 por metro cuadrado y el costo para la superficie restante es de $5 por metro cuadrado, se requiere que el tanque tenga una capacidad de 5.000 metros cúbicos. Se requiere. Obtiene una función que calcule el costo en términos del radio y calcular el costo de fabricar un tanque cuyo radio sea de 2 metros. Ok, como nos dice el tanque, el cilindro, si lo vemos nada más en forma 2D, tendría algo así. Está como el cilindro normal si no tuviera las zonas semicirculares en esta parte. Entonces, tenemos varios datos, entre ellos el volumen. Nos da un volumen total de esta cosa es de 5.000 metros cúbicos. Y lo que nos pide es el coste total, pero del área, no del volumen. Entonces, viendo las fórmulas que corresponden para un cilindro y para una esfera, obtenemos que el área de un círculo, de una esfera, es igual a 4 tercios de pi por el radio del círculo al cubo. Con esto tendríamos el área de estas dos partes, ya que al ser dos semicírculos, pues juntos forman un entero, ¿no? Y tienen la misma medida de radio, entonces no va a cambiar. Entonces, esta es la medida del área. Y para la medida del área del cilindro, hay una fórmula que lo viene. Y a su vez también sabemos que el área de un cilindro, pero solo de su parte lateral, ya que eso es importante, pues esta parte, la fórmula normal que nos da, que obtenemos de cilindro, del área de un cilindro, es con estas partes agregadas, lo cual no queremos, ya que esas partes no existirán en la forma de aquí, que es más o menos así como un cilindro, ¿no? Bueno, otro cilindro, pero con unas esferas, en unas cúpulas en los extremos. Entonces, el área del cilindro de sus partes laterales es 2pi radio por la altura. Con esto ya podríamos, por así decirlo, hacer una función muy sencilla para obtener los valores, ya que podemos hacer que f de el radio es igual, digamos, a 4 tercios de pi r cubo más 2 pi r de altura. Y pues nos falta multiplicar por los valores, que el valor que tiene en dólares cada sección, ¿no? Porque estas son las áreas y combinadas hará el área total de esta parte. Pero esto es como el problema nos pide hacerlo en función de solo el radio. También tenemos aquí un valor de más, que es la altura. Entonces, al tener la altura aquí de sobra, tenemos que obtenerla, despejarla con valores relacionados a R. ¿Y qué tenemos de datos para hacer esto? Pues bueno, aquí entra el volumen que nos da que tiene que tener el cilindro. Entonces, para esto necesitamos también tener las fórmulas del volumen de una esfera y de un cilindro. Y aquí no tenemos que cambiarle o modificarle la ecuación normal del cilindro, ya que pues sigue conservando ahí en volumen su forma. Nada más se le suma la de la esfera que se forma de los dos extremos, ¿no? Entonces tenemos que el volumen de una esfera es igual a aquí me equivoqué.
este no es el volumen, este es el área. Entonces 4 pi r. Corrección. Entonces, aquí el volumen es igual a 4 tercios de pi por r cúbica. Ajá. Y el volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por h. Y aquí tenemos el valor de h que necesitamos. Entonces, para obtener este volumen, nada más tenemos que sumar el volumen que ocupa el cilindro, bueno, que necesitamos que tenga el cilindro, y el de la esfera que se forma con las dos hemisferas. Entonces tenemos que el volumen total es igual a 4 tercios pi por radio cúbico más pi radio al cuadrado h es igual a 5000. Y haciendo los despejes correspondientes, bueno, sería algo así, ¿no? Sería 5000 menos 4 tercios pi radio cúbico sobre pi radio al cuadrado. Ajá. Y con esto también nos queda que es 5000 pi radio al cuadrado menos 4 tercios del radio. Entonces esto es igual a h. Tenemos este valor del volumen total y despejando para h nos queda este valor. Esto es lo que vale el volumen de h. Entonces ahora con estos datos ya podemos hacer lo que hice anteriormente, en el que decimos la función en relación al radio, que esto será igual al coste del cilindro, del tanque, es igual a, pongamos, 4 pi radio al cuadrado más 2 pi radio de h. Aquí ya podemos cambiar el valor de h para que no tengamos ninguna otra variable. Y lo intercambiamos por 5000 pi radio al cuadrado menos 4 tercios del radio. Ahí está. Nos queda así. Digo, desde este punto se podría considerar que ya tenemos una relación, pero esto es nada más pensando en que cada parte de como la superficie nos va a costar $1, pero no es así. Nos dice el problema que las zonas de las hemisferas van a costar $2 por metro cuadrado. Como se puede ver, aquí tenemos la medida de radio. Entonces cualquier magnitud que nos dé de distancia será al cuadrado, por lo que se puede considerar que está bien, porque la medida la unidad que vamos a ocupar será metro cuadrado. Nos dice entonces que para cada metro cuadrado de la semisfera serán $2. Entonces nada más multiplicamos aquí por 2 y sería 4 por 2, 8. Entonces multiplicamos, nos queda 8. En cambio, nos dice que para la zona restante, es decir, para la zona del cilindro, costará $5. Entonces aquí cambiamos. Aquí sería sería 10, ¿no? Porque era 2 pi radio. Entonces sería 10 pi radio. Entonces ya tenemos esto. Y realmente esta ya es nuestra función. Pero queremos como hacerla más sencilla, ¿no? Que no tengamos que escribir tantas cosas. Entonces la podemos simplificar todavía más. Y eso es así. Podemos hacer. Esto es igual a 8 pi radio al cuadrado más, multiplicamos los valores aquí individuales, es pi radio por 5000 sobre pi radio cuadrado, nos da como resultado 5000
50.000, perdón, sobre el radio. Y 10 pi radio por menos 4 tercios de radio es igual a menos 40 pi radio al cuadrado sobre 3, o 40 tercios por pi radio cuadrado. Eso es lo de menos. Y ahora podemos simplificar todavía más con estos datos. Podemos factorizarlos. Nos queda que 8 pi tercios, pi radio al cuadrado por 1, que es lo que da aquí, menos 5 tercios, que es lo que daría, 8 por 5 tercios daría 40 tercios. Sí, menos 5 tercios más 50.000 radio. Esta es otra forma más simplificada y lo podemos todavía simplificar más, en el que da 8 pi radio al cuadrado por menos 2 tercios más 50.000 radio. Esto va a ser igual a 50.000 radio menos 16 tercios de pi por radio al cuadrado. Esta es nuestra función final. Aquí ya no podemos hacer nada más. Bueno, podríamos juntarlo, pero realmente es lo mismo. Yo lo quiero dejar así, entonces así se va a quedar, ¿no? Entonces tenemos que la función del radio, bueno, la función en relación al radio es igual a 50.000 sobre el radio menos 16 tercios de pi por radio al cuadrado. Y aquí, nada más para que se demuestre que es como la relación adecuada, tenemos que, por ejemplo, aquí nos van a dar un valor de un radio, digamos 1 metro. Entonces tenemos 50.000 entre 1 va a ser 1. Aquí sigue siendo 50.000. Menos 16 tercios de pi por radio al cuadrado. Aquí la unidad que nos va a quedar va a ser entonces metro al cuadrado, que es lo que ocupamos. Entonces cualquier cantidad que nos dé aquí sería metro al cuadrado, y como están incluidos los valores de los precios, entonces ya se puede determinar que es esta cantidad de dólares por metro al cuadrado. Y pues nos daría el valor total de 1. Entonces lo único que queda es sustituir los valores con el dato que nos pide. Entonces sería, si necesitamos un radio de 2, nos ponemos f de 2 es igual a 50.000 sobre 2 menos 16 tercios de pi, y el radio al cuadrado es 4, entonces sería por 4, ¿no? Y haciendo esta operación nos da como resultado que va a costar 24.932 da 979, pero lo vamos a redondear a .98. Entonces este sería el valor de un tanque con una medida de radio 2. Haciendo además cambiando los valores del radio, se puede determinar que mientras más pequeño el radio, más costoso va a ser, puesto que la zona de los círculos de las semiesferas quedará increíblemente pequeña. Por ejemplo, si nos da un radio de 1, que es la mitad, digamos que esto es 1, para poder hacer el volumen que necesitamos, que es de 5.000 metros cúbicos, el tanque tendrá que ser increíblemente largo, digamos que así, ¿no? Muy largo, demasiado largo. Por lo que se puede intuir que costará todavía más, pues lo que cuesta más del tanque es el área de el cilindro lateral, de los laterales, no de los extremos. Entonces lo conveniente siempre va a ser que intentemos hacer las zonas semicirculares, las zonas circulares de esfera, lo más grande posibles,
ya que así nos quedará más como un contenedor así gigante, digamos de un tambor, ¿no? En vez de no sé, un popote, una pajita. Y pues así quedaría. Eso sería todo. Muchas gracias. Un 10, porfa. Adiós.